Ok, para potencia compleja estamos entrando en el rubro 2.4 de la unidad 2 y vamos a decir lo siguiente. Nosotros normalmente analizamos, nuevamente vamos con circuitos lineales, una red lineal. Aquí tenemos recordemos que todo circuito pasivo se interpreta como una red lineal que no genera energía y que a la cual vamos a o podemos alimentar con una señal senoidal. ¿Okay? No, ya ando fino dibujando. Ok. Este análisis siempre lo vamos a hacer en estado estable, ¿verdad? Para los análisis de corriente alterna, esto será en estado estable. Ok. Y en estado estable, toda tensión y corriente es representable fasorialmente. ¿De acuerdo? Tal vez ese color no contrasta suficiente. Vamos a ponerlo con azul para que contraste. Entonces vamos a decir que en estado estable toda tensión y toda corriente es representable mediante fasores. Y si toda tensión y toda corriente es representable mediante fasores, la potencia generada o absorbida también puede ser calculada utilizando fasores, ¿verdad? Esto entonces nos lleva a decir, por definición, que la potencia, ya sea generada o absorbida, también posee o se puede representar mediante el uso de fasores. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Okay? Nosotros hasta el momento hemos representado potencia instantánea, ¿verdad? La potencia instantánea no tiene otra opción más que, disculpen que aquí el correo ya me está mareando. Vamos a cerrar esto. La potencia instantánea será una representación en dominio de tiempo. La potencia promedio es una representación, ¿verdad? De la potencia instantánea en un periodo, es decir, la potencia promedio activa, y la potencia compleja es la representación completa, ¿verdad? La representación completa en dominio de frecuencia. Que esto nos va a llevar a una representación completa en frecuencia para lo que es potencia. ¿Okay? Chicos, ¿ese color se ve bien? ¿Se puede leer o lo cambiamos a negro? Se puede leer, profe. Sí, profe. Ok. Cualquier color que no contraste con el fondo blanco me lo hacen saber para cambiarlo, porque si no después cuando estudian es bien incómodo. Ok, nosotros sabemos que en el dominio del tiempo una impedancia puede ser representada, ¿verdad? De la siguiente forma. Nosotros tenemos por acá que esto tendrá un IDT, a través de esta cosa cae un VDT, y este VDT puede ser V sub M, seno de omega T, bla, 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 ¿verdad? Con su respectivo ángulo, un teta de V, un teta sub V, ¿ok? Y esta otra será
I sub m coseno de omega t más un teta sub i, ¿sí? El ángulo de la corriente. Si pasamos esto al dominio de la frecuencia, nosotros podemos expresarlo muy sencillo. ¿Ok? Con un fasor en dominio de frecuencia, digamos un v de omega, ¿okay? Que será, por ejemplo, v sub m e a la j teta v, y la corriente por acá es un fasor de una función de omega que es I sub m por e a la j teta sub i. ¿Ok? Esa es la forma entonces que tenemos hasta el momento de expresar dominio tiempo y dominio en frecuencia. ¿Okay? Dicho eso, entonces la potencia compleja transmitida a un elemento, nosotros ya sabemos de antes, ¿verdad? Sabemos de lo que, de potencia promedio, que para representar fasorialmente esto, ocupamos el conjugado, ¿verdad? ¿El conjugado de quién? El conjugado de la corriente. ¿Ok? O la corriente conjugada, es otra forma de expresarlo acá. Recuerden que habíamos hecho una expresión matemática, habíamos representado una expresión matemática en la pizarra en la cual habíamos puesto algo así. Habíamos dicho en la tablet, disculpen. Habíamos hecho algo así, el fasor V por el conjugado de la corriente. ¿Ok? Y siempre y cuando utilicemos valores pico, esto estará dividido entre 2. ¿Okay? Esta fue la expresión que utilizamos para extraer de esta relación fasorial la potencia promedio. Ahora yo les voy a decir que esto es la representación completa de la potencia. S es la forma en que representamos potencia compleja. ¿Ok? Potencia compleja es igual a V por I entre 2, siempre que esto sea representado como sus valores pico. ¿Qué pasa si yo represento esto como valores RMS? ¿En qué cambia el asunto? ¿Cómo lo harían ustedes en valores RMS? Mientras tanto, mientras lo piensan, voy a continuar aquí la expresión. Esto es V sub m I sub m entre 2, y es lo mismo que decir, ok, esto es un fasor que tiene magnitud V sub m por I sub m entre 2 y un ángulo que va a ser teta de V, es decir, el ángulo de la tensión, menos teta sub I, el ángulo de la corriente. ¿Qué unidades tiene la potencia compleja? Vamos a adelantarlo de una vez. Voltio ampere. Voltio ampere. Esa sería la unidad que tiene toda la potencia compleja. Esto se escribe voltio guión ampere. ¿Ok? Entonces, les decía yo a ustedes, piensen un momento cómo podemos representar a la potencia compleja completa, la expresión completa de la potencia compleja, con valores RMS. ¿Cómo hago yo para pasar un valor pico a un valor RMS? Por raíz de 2. Por. Bueno, entre raíz de 2. Sí. Ok, entonces, V sub m entre raíz de 2. Ok. Y esto daría el valor RMS e I sub m entre raíz de 2. Ok.
con un ángulo teta de V menos teta de I. Si ustedes multiplican raíz de 2 por raíz de 2, llegamos a la expresión que tenemos ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? S es igual a V RMS por I RMS ¿me siguen? De acuerdo, entonces tenemos dos formas de representar a la potencia compleja. Una con valores picos, en la cual hay que dividir entre 2, y otra con los valores RMS como tal. ¿De acuerdo? Eso sería entonces las formas que tenemos de hacerlo. Bueno, en términos de potencia compleja, esa es la representación completa. Si nosotros utilizamos, o si se utiliza, ay, se me olvidó que tenía la regla. Si se utiliza únicamente la magnitud, entonces estamos hablando de potencia aparente. ¿Ok? La potencia aparente normalmente se representa con una S, ¿verdad? También, aquí tiende a confundir, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos únicamente la magnitud, es potencia aparente, y estaríamos hablando entonces de que tenemos ya sea la expresión V sub M por I sub M entre 2, o la magnitud de el valor de VRMS por el IRMS solamente sin los ángulos, ¿de acuerdo? Profe, ¿y eso no afecta en nada en la unidad de medida? Claro, sí, sí. O sea, vamos a ver. No en la unidad, porque siguen siendo voltamperes. En lo que afecta es en que uno tiene ángulo y el otro no. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si viene sin ángulo, estamos hablando de potencia aparente. Si viene con ángulo, estamos hablando de potencia compleja. Es la misma, solo que es solamente la magnitud. Ven que esto aquí es magnitud, y los valores, de por sí los valores RMS nos dan un valor CD, entonces eso es magnitud, digamos. Es que uno los acompaña con la medición de los ángulos para representar el fasor completo, ¿verdad? Uno puede representar fasores completos utilizando el valor RMS y una señal. Ok, al convertir eso a rectangulares, ¿sí? Si convierto a rectangulares, entonces estamos hablando de lo siguiente. Tendríamos que la potencia compleja, ¿verdad? Toda la representación, porque yo no puedo pasar la aparente, yo no puedo pasar la potencia aparente a rectangulares porque es únicamente magnitud. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es aparente, ¿verdad? Aparente, que es muy distinta, bueno, muy distinta no, es únicamente la magnitud de la potencia compleja. Si yo paso la potencia compleja a rectangulares, pues entonces estoy hablando de que tendríamos el valor pico entre 2, V sub M por I sub M entre 2, ¿verdad? Y para convertirlo a rectangulares tengo que usar en la parte real coseno. ¿Coseno de qué? Del ángulo, ¿verdad?
V menos I sub I. Y para completarlo, tendrá J, V sub M, I sub M entre 2, utilizando valores pico, seno de el ángulo, que sería en este caso teta de V menos teta de I. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Okay? Esta parte ya lo habíamos visto. Esto lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver si lo encuentro por acá para que lo podamos extraer. La clase pasada o la antepasada, ya no estoy seguro, la antepasada me parece. Ah, no, aquí está. La potencia activa promedio o real es la parte real de la expresión completa de V por I conjugado. Entonces, esto de acá, sin duda alguna, es potencia promedio. ¿Ok? Y esta siempre estará representada en watts. ¿Ok? Esta otra parte de acá es la potencia reactiva. Y estará dada por las unidades voltio-ampere reactivo. Voltio-ampere reactivo. ¿Ok? Como la parte imaginaria de la potencia compleja. Esto es normalmente representado con una Q, que es unidad de voltio-ampere reactivo, y se llama potencia reactiva, y esto se escribe voltio ampere raya reactivo. Normalmente esto puede representarse en un triángulo, porque vean que es un número complejo, ¿verdad? Pero antes de representarlo en un triángulo, vamos a recordar cómo se expresaba la impedancia en forma compleja. Ahorita vemos lo del triángulo. ¿Okay? Recordando. ¿Okay? Como forma compleja, o en su forma compleja. Entonces vamos a decir que era. También podemos expresarla como un número complejo, que era Z. Z como función de la frecuencia, que es igual a la tensión como función de la frecuencia, entre la corriente como función de la frecuencia también. Y esto expresado como fasores, cada uno es V sub M o el valor pico, teta de V, entre I sub M. Y voy a poner una cosa aquí que me recomendó uno de los compañeros del grupo. Sí, creo que. Sí, funciona bien. Teta sub I. ¿Ok? Entonces esto, en términos de un solo fasor, perdón, de un solo número complejo, recordemos que la impedancia no es un fasor, sería una magnitud para ese número complejo, V sub M entre I sub M, con ángulo teta de V menos teta de I, y esto tiene unidades de ohmios. ¿Qué? Porque sigue siendo una relación tensión-corriente. ¿Ok? Si yo expreso a Z como rectangulares, de la misma forma que lo hice con la potencia compleja, vamos a ver lo siguiente.
esto pasado a rectangulares es z de omega es igual a, porque sigue siendo un número complejo, a v sub m entre i sub m coseno de teta de v menos teta de i más j seno, pero más j v sub m entre i sub m seno de teta sub v menos teta sub i. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué sucede? Si visualizamos esas dos, voy a traerme la de la potencia. ¿Está o no está una empotrada en la otra? Ve que yo podría hacer un arreglito aquí matemático, ¿verdad? Podría yo decir, ok, tal vez no está tan explícito, pero si yo digo, voy a multiplicar arriba y abajo por i sub m entre i sub m, i sub m entre i sub m, y no altero lo que tengo. ¿De acuerdo? ¿Para qué hice eso? Vean que si yo extraigo esta parte, ahí está z. Vean que recordemos que z está descompuesto también de forma, vamos a bajarlo un poquito más. Z está descompuesto de forma tal que esto es la resistencia, ¿okay? R, y esto es la reactancia. Y la reactancia normalmente se representa con una X. Entonces, yo tengo empotrada aquí a la resistencia y aquí empotrada a la reactancia. Entonces tengo empotrada a la impedancia en la potencia compleja. Esto quiere decir que yo puedo hacer esto. Puedo decir, bueno, ¿qué me sobra? Y por I sub m por I sub m. Entonces, por supuesto, tengo I sub m cuadrado entre 2 por R, porque R en conjunto. Es más, puedo hacerlo mejor aún. ¿De acuerdo? Esto es R y esto es X. Entonces, por acá, digo que yo la potencia compleja la puedo representar como I sub m cuadrado, otra vez, entre 2 por X. Sigue siendo lo mismo. Y aquí, que no se me olvide J. Ok, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Puedo también decir que simplemente yo la potencia compleja la puedo representar como I sub m cuadrado entre 2 por la parte real de z, y esto le sumo j I sub m al cuadrado entre 2 por la parte imaginaria de z. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Para qué hacemos esto? Esto es importante cuando uno quiere
hacer relaciones de Z con S. Ok, al hacer relaciones de Z con S, bueno, primero también puedo hacer relaciones de potencias, ¿verdad? Entonces puedo, por ejemplo, decir, extraído de acá, perdón, se me olvida que uso esa cosa. Muy buena la herramienta, pero se me olvida. Ok, puedo decir entonces que yo también puedo calcular la potencia activa como el cuadrado de la corriente, o el valor pico de la corriente, entre 2, y lo multiplico por la parte real de Z. Eso es una opción. ¿Ok? Entonces también puedo hacer lo mismo claramente para la potencia reactiva, ¿verdad? Para Q. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que fácilmente yo puedo decir que esto es lo mismo que I sub M cuadrado entre 2 por R. Si hay R, hay P. Pero ¿qué pasa si R es igual a 0? O sea, si la parte real de Z es 0, entonces P es 0. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿cuándo pasaría eso? Cuando Z sea únicamente capacitivo o inductivo. ¿Sí? Esto sucede cuando Z es solamente reactivo o puramente reactivo. Bueno, pues esto nos lleva a decir que yo puedo expresar esto en triángulos también por ser números complejos. Entonces, y comparten la misma relación cosenoidal y senoidal, ¿verdad? Entonces, por acá, yo puedo decir, ok, Z yo lo puedo expresar acá como un número complejo compuesto por una parte real, o sea, la magnitud de Z. La parte real de Z se conoce como R, y la parte imaginaria de Z se conoce como X, reactancia, resistencia. Este plano, para hacerlo matemáticamente correcto, pues esto será la parte real de Z y esto será la parte al revés. Disculpen, ando medio atravesado. Acá, esta es la parte imaginaria de Z. La misma relación puedo hacer yo para la potencia compleja. Es básicamente lo mismo, comparten el ángulo. ¿Sí? Comparten ese ángulo ahí. Vamos a llamarle teta, donde teta es igual a teta sub v menos teta sub i. Teta. Okay, entonces acá estamos hablando de que está la parte imaginaria de S, o potencia compleja, y está la parte real de S, potencia compleja. Okay, entonces de aquí, esto es S, esto es Q, y esto es P.
Entonces, por acá esto ya no aplica. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ujú, Pregunta. ujú. En este caso, digamos, la parte reactiva, ¿qué vendría como representando físicamente? A la parte, bueno, reactiva se refiere a capacitores e inductores que hay en un circuito. Ok, pero es que no me queda como muy claro, Que verlo así, como, digamos. digamos, Ujú. por ejemplo, Verlo la así. resistencia. Sí, verlo así, digamos, vos tenés una potencia que se entrega a la fuente y se calienta, digamos. Vos siempre sentís que un circuito puede tener cierta temperatura. Esa potencia que se calienta, digamos, esa parte que se pierde en temperatura, normalmente es la potencia promedio activa o real. Ya se disipa en el circuito y se transforma en calor. ¿Okay? Que es la parte que tiene que ver con la resistencia. De hecho, vean que, por ejemplo, una termoducha es a base de una resistencia, porque emite calor, se desperdicia calor. Entonces, con eso calientan el agua. Mientras que la parte reactiva e imaginaria, ¿verdad? Es utilizada para la transformación de los campos eléctricos y magnéticos de los elementos, y esos van fluctuando, digamos, entre ellos y la fuente. Entonces, en total, la potencia tiene que ver con todo, ¿verdad? Los capacitores e inductores normalmente no disipan toda la potencia en calor, sino que mucha de ella se devuelve a la fuente. Recuerden que por acá, en la clase anterior, a ver, habíamos hablado de que anterior o tras anterior, creo que es tras anterior. Sí. Habíamos hablado de que hay una parte, ¿verdad?, que se pierde en calor, es esta. ¿Okay? El resto está conmutando entre la fuente y los elementos. Entre la fuente y los elementos. Entonces vean que es toda una composición entre parte real y parte imaginaria. Una se devuelve a la fuente, otra se pierde en calor. Esto de acá, que es la parte resistiva, entonces completa el circuito. Ve que aquí yo tengo resistencias que hay en el circuito y aquí tengo L y C. ¿Ok? Estas están relacionadas con Q y estos están relacionados con P. Juntos conforman tanto la impedancia total del circuito como la composición de potencia total de ese circuito. ¿Está claro? Ok, entonces, más o menos se podría decir como que la parte reactiva es la que genera el desfase, más o menos. Sí, sí, Como claro, no. porque eso es una muy buena observación. Verlo así. Si yo no tengo ni capacitores ni inductores, Z es igual a R. ¿Ok? Con L igual 0, C igual 0. Si por alguna razón ya yo tengo un L, entonces X es distinto de 0. Si yo tengo X, se forma un ángulo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. Ujú. La potencia que nos cobran a nosotros, digamos, la que no paga la luz, es Ujú.
toda la potencia activa o no cobran la reactiva o cómo funciona, porque yo he visto que la unidad es kilowatt, bueno, kilowatt hora. Ok, si es kilowatt, tiene que ver con potencia activa. ¿Lo ves? Recordemos que esta cosa de acá Profe, es watt. entonces digamos, si yo tengo, no sé, como una máquina de coser en la casa, que usa un motor, esa potencia no me la cobran. No es que no te la cobren, es que te cobran solo la parte, por Solo la decirlo parte real. así, solo la parte real. Lo que pasa es que es muy distinta la tarifa de una casa a la tarifa de la industria. Porque, digamos que en una casa, para las empresas que proveen el servicio eléctrico, es insignificante la carga reactiva que uno pueda generar. Pero si ya nos pasamos a una empresa, ya no es poco significativa, ya es representativa, por ponerlo en palabras más correctas. Entonces, si vos te pones a pensar en que una industria, cuántos motores hay y de qué tamaño es ese motor, entonces ahí la parte reactiva sí es importante. En las casas no, en las casas normalmente no se corrige el factor de potencia. A eso vamos. Este desfase de acá genera lo que llamamos factor de potencia. ¿Okay? Esto no es el factor de potencia per se, es el ángulo del factor de potencia. Pero tiene que existir una reactancia para que exista un factor de potencia. Caso contrario, ¿verdad? El factor de potencia es unitario. El factor de potencia anda entre 0 y 1. Entre más alejado de 1, peor es el factor de potencia. ¿Ok? Y tiene que ver con su ángulo. Ya vamos a entrar a esa parte. Entonces, para una empresa que entrega servicios eléctricos, la lavadora, la refri, el microondas de uno, así como la máquina de coser de la abuelita o la mamá de uno, la que uno mismo usa, no tiene mucha importancia, porque su reactancia, pues existe, claro que existe, no puedo decir que no. En algunos países habrá lugares donde se rectifique el factor de potencia, en Costa Rica no, ni en México. En la mayoría de países latinoamericanos no se toma en cuenta el factor de potencia doméstico. Profe, entonces se usa otro instrumento de medición, digamos, ya no es el medidor normal. Para una empresa, sí, porque normalmente se mide completa la carga reactiva. Está bien. Gracias, profe. ¿Sí? Claro, con gusto. Entonces vean que aquí para completar la idea, si L es distinto de 0, entonces X es distinto de 0. Lo mismo sucede si C es distinto de 0, pues entonces vamos a tener un X, solo que un X capacitivo distinto de 0. Ahora, TX puede ser ambos, ¿verdad? X total es igual a XL más XC. Y ven que aquí hay uno que es negativo, ¿verdad? Uno contrarresta al otro. Uno contrarresta al otro, que este es normalmente positivo, es normalmente negativo, pero en términos de ohms, ¿verdad? Esto es J algo ohms y esto es menos J algo ohms. Entonces se contrarrestan. Este es el secreto para corregir. Contrarrestar FP o factor de potencia. Ya vamos a entrar a eso. Okay. Antes de entrar a eso, me gustaría hacerles ver que a todo esto existe, digamos, la ley de conservación de energía, que aquí también se cumple. Quiere decir que si yo hago la sumatoria, vamos a ponerlo por acá,
¿A qué me refiero con eso? Que si yo hago la sumatoria de la potencia que hay en todos los elementos, ¿verdad? Vamos a decir que si yo hago la sumatoria desde, bueno, vamos a ponerlo acá como límites de todos los elementos del circuito, y les calculo sus respectivas potencias que van a estar dadas por V sub X, digamos, por I sub X entre 2 conjugada, ¿ok? Debería de dar 0. ¿Ok? Todos los elementos sumados, incluyendo la fuente, me debe dar 0. Aquí es, vamos a hacerlo acá. Incluye R's, C's, L's y fuentes. ¿De acuerdo? Se da la ley de conservación de energía acá también. En otras palabras, ¿cómo hago yo para que eso se cumpla? Yo tengo que decir que la sumatoria de fuentes o potencias de las fuentes, que sería entonces V sub K, siendo el k'ésimo elemento, y sub K conjugado entre 2 tiene que ser igual a la sumatoria de la potencia de los elementos, que son R, C, L, de los k'ésimos elementos también, entre 2. ¿Se comprende? En otras palabras, esto es, vamos a ver, esto es potencia compleja potencia compleja transmitida por las fuentes. Y esto es potencia compleja recibida por los k'ésimos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la potencia no se pierde. En algún momento se compensa, digamos, se compensa que lo que yo entregué se recibe por los elementos. Que alguno de ellos la desperdicie, como las resistencias en forma de calor, es otra cosa. ¿Okay? Entran algunas leyes ahí de termodinámica. Por otro lado, esta potencia compleja, digamos, se puede subdividir, digamos, en parte real y parte imaginaria. También sumatoria de todos los elementos de solamente las partes reales del k'ésimo elemento, igual, conjugado, entre 2 y partes imaginarias de todos los elementos. Ok, entonces tiene que dar 0. Esta es 0, esta es 0. Quiere decir que lo que entregue la fuente real, o sea, en potencia activa, tiene que ser igual a la potencia que reciben las resistencias, en ese caso del circuito, y las partes imaginarias, es decir, lo que entregue la fuente en términos de potencia reactiva, tiene que ser igual a la potencia que reciben los elementos reactivos. Esto pues
reexpresarse, digamos, como la sumatoria, todos los elementos de las P sub K, y esta, la sumatoria de todos los elementos de los k'ésimos, q'ésimos, muy bien. Y esto tiene que ser entonces igual a 0, igual a 0. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, por ahí termina esa parte, digamos, de lo que son potencias complejas. ¿Qué hora es? 10:43, está aquí bastante tiempo. Quiero resaltar un par de cositas que les van a ser bastante útiles a la hora de tratar con potencias complejas. Las potencias complejas, por ejemplo, la ley de conservación de energía se cumple por todo lado. Acá yo tengo una fuente, y esa fuente entrega una tensión V, un factor de tensión V, y una corriente factorial I, y dicha corriente alimenta dos carguitas, digamos, en paralelo, o a N cargas en paralelo. ¿Quién fue el muchacho que me recomendó la regla? Yo, profe. ¿Y yo quién es? Anthony. Sí, exacto. Demasiado buena el tip, gracias. Sí. Nada más que Pero, hay que acostumbrarse, pero sí, mejora un montón el uso. Ok, entonces, si nosotros tenemos dos carguitas acá, Z, esta por división de corriente se divide acá, una corriente acá y otra en la Z2, digamos. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Vean que yo tengo una corriente total, un factor de corriente total que va a ser la sumatoria de las que se dividen en los nodos, ¿verdad? Si yo saco la potencia compleja total de ese circuito, la de la fuente, digamos, será la tensión total por el conjugado de la corriente total. ¿Ok? Si yo me voy a los elementos, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que la tensión total por I1 más I2 conjugadas. Es decir, S total de la fuente, ¿verdad? Va a ser igual a la S de esta carga, digamos que en este caso es S1, S2, y S1 yo la puedo representar, vamos a ponerla acá, S1 más S2 será entonces V por I1 conjugado más V por I2 conjugado, que es lo mismo que esto. Se conserva la energía. Pero no solo eso extraemos de acá, ahora analicémoslo en serie. Yo tengo un circuitito serie, ¿ok? Dame esta herramienta. Me olvidé de todos mis problemas. Ok, Z1, bueno, aquí no. Z1, Z2 y V, corriente total. Ok, entonces acá es distinto. Acá nosotros decimos, ok, por divisor de tensión, yo tengo una tensión 1 y tengo una tensión 2. Ok, entonces yo sé que la tensión total será V1 más V2. Si analizo la fuente total, digamos, S total, será V por I conjugada. Ok, aquí arriba tal vez faltó la S total
S total. Entonces, S total aquí es V por I. Si la desmenuzo, digamos, yo sé que la S total será igual a S1 más S2. ¿Okay? Entonces, yo no tengo problemas en decir que esto, como es V por I conjugada, represento ahora sí, elemento por elemento, V, y V es V1 más V2 multiplicado por I total. Es decir, la S total es igual a I conjugada por V1 más V2 por la I conjugada. ¿Ok? Es decir, conservación de la, se conserva la energía también acá. ¿Ok? Pero hay otra cosa que podemos extraer. No importa si está en serie o está en paralelo, las potencias se pueden sumar. ¿De acuerdo? Las potencias de cada elemento se pueden simplemente sumar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está entendida esa parte? Sí, profe. Okay, ¿qué pasa si yo les planteo lo siguiente? Ay, perdón. Cuando me pasa eso, ¿ustedes escuchan el sonido que hace? No, bueno, yo no, profe. Ok, bueno, está bien. Yo siempre pido perdón y ni lo están escuchando. Es que cuando me quedo seleccionando el texto, esa cosa hace un sonido ahí para que me dé cuenta que no lo he deseleccionado. Ok, voy a poner aquí ejemplo. Ok, y el ejemplo dice, bueno, voy a dibujar el circuito primero. Dame esta regla, qué bueno. Ok, pum. Vamos a alimentar con una fuente V, sea. Uy, se destrechó eso. Bueno, voy a usar esta entonces. Espero que no me haya arruinado el documento. Suele pasar cuando uno usa muchas cosas. Guarde. Ok. Si yo tengo un elemento como estos, ok, acá tengo una carga A y una carga B. Por acá podemos decir entonces que tenemos una señal V de T. Vamos a decir que V de T es igual a 24 coseno de 5T más 30. 30 grados, ¿verdad? Esto en unidad de voltios. Y vamos a decir parte del enunciado, la carga A recibe. Nos dan S sub A, que dicen que S sub A es 9,216 más J 6.912. Y esto tiene unidad voltio ampere. También nos dicen como parte del enunciado Z sub E en B, Z sub E es igual, perdón, esa vez está bien horrible. Ya me voy soltando con la escritura otra vez. Así finalicé el semestre pasado, pero yo no sé, al inicio de esto me costó un toque.
42,426 con ángulo de 45. Y esto es ohms. Ok, entonces esos son los datos que nos dan, nos piden. 1. Valor de la potencia compleja transmitida. Okay. Y en este caso transmitida por la fuente. Okay. La fuente transmite ambas cargas y es una carga paralela, entonces a la carga paralela. Normalmente, a ver si funciona. Paralela se escribe así, ¿verdad? Y 2, esto lo voy a hacer por aparte, pues sí hay que correrla. 2. Nos piden el valor de la impedancia equivalente a la carga. La carga ahí, paralela. ¿Ok? Estas dos rayitas es carga paralela. Esta es pregunta 1. Pregunta. Se enchola esto. Pregunta. Sí, ya se encholó. Vale. Ok. O se enchola o estoy haciéndolo muy rápido. Bueno, no importa. No quiere, no funciona. Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir, chicos, porque no me está dejando hacer nada. Ok, voy a volver a compartir. Ok, ahí estamos de nuevo. Volvimos. Entonces, chicos, les decía que estas son las dos preguntas. ¿Cómo le entramos a eso? ¿Qué sugieren? Para la primera parte, el valor de la potencia compleja transmitida por la fuente a la carga en paralelo. ¿Sugerencias? Aquí, como recopilación de los datos, tenemos que el fasor de tensión es 24 con ángulo de 30. Ponerlo en otro color, los fasores. ¿Ok? Claramente, este fasor tiene unidad de voltios. Ideas. ¿Cómo puedo sacar? Vean que lo que me están pidiendo es el valor de la potencia compleja transmitida a la fuente, por la fuente a la carga. Ya yo tengo SA. ¿Lo ven? Me dan SA como parte del enunciado. ¿Qué me estaría haciendo falta? ¿Cómo es aquí en 1? Vamos a mover esta cosa para abajo. ¿S1 a qué es igual? ¿O S total a qué es igual? ¿Me escuchan? A ver, sí, profe, a SA más SB. SA más SB, nos falta lo mismo. Nos falta SB. ¿Y cómo calculo SB? Pregunto yo, ¿es la única forma de calcularlo? Sacando SB. No, podría sacar la corriente total y... La corriente total es otra opción, ¿verdad? No. Ahora, vámonos por la más sencilla. ¿Cómo calculo SB? Bueno, para mí es fácil. Digamos, no sé si ustedes lo logran ver. Primero que nada, chicos, ¿a qué es igual S?
Potencia compleja. Sí, sí, pero la fórmula. V sub m por I sub m entre 2 coseno del ángulo entre... Correcto, entonces esto es igual a V sub m por I sub m entre 2 coseno de V teta menos I. Está bien. Pero, ok, ¿qué tenemos? Tenemos check, esto no es problema. Falta esto y falta esto. Ok, no nos escapamos de calcular I2. Entonces, si calculamos I2, ¿cómo podríamos calcular I2, chicos? ¿Qué se les ocurre? Tenemos la Z, ¿cierto? Entonces, esto corresponde a I sub m no, aquí no es 2, es B. ¿Sí? Todo esto es V sub m no importa porque es paralelo. Ok, entonces, I sub B es igual a la tensión entre ¿qué? Impedancia. Impedancia. Y la tensión dijimos que como es un circuito paralelo es 24 con ángulo de 30 grados. Es una relación voltio-ohm. Ok, y esas 42,426 con ángulo de 45. Sin duda alguna, el ángulo resultante ahí es menos 15, ¿verdad? ¿Cuánto da la otra parte? ¿Cuánto da 24 entre 42,4? Ay, no. 0.57 ya redondeado. 0.57. Dijimos que sin duda el ángulo era menos 15 grados. Y esto nos da amperes. O amperios. Ok, como las preguntas están en azul, esto es mejor que esté en negro. Y ya. Yo creo que es más fácil por ahí, porque entonces decimos, ok, la SB es simplemente, SB o potencia compleja B, es simplemente tomar los 24 voltios con ángulo de 30 grados, multiplicarlo por la corriente conjugada, que sería entonces 0.57. ¿Cómo conjugo eso? ¿Cómo conjugo 0.57 con ángulo de menos 15, chicos? Suma 180. ¿Seguros? ¿Qué significa conjugar? Ah, no, mentira, cambia de signo. Correcto. Es un cambio de signo. ¿Cuánto da eso? $6.84, ángulo de 45. Ángulo de 45, claro, porque están multiplicados. Y esto es voltio ampere. Sí, esta es entonces parte de nuestra respuesta. Nosotros dijimos que iba a ser la total
La total dijimos que iba a ser S total es igual a SA, perdón. SA más SB. Por lo tanto, SA dijimos que es 9, ¿dónde este valor que acá? ¿Cuánto les da, chicos? Me dio 18,32 con ángulo de 39,9. Ok. 18,3 Sí, 32 con ángulo de 39,9. voltio ampere. Ok. De acuerdo, chicos. Y la parte 2, que es simplemente la impedancia equivalente. ¿Cómo lo sacamos? Tengo ZB, me falta ZA. ¿Cómo calculo ZA? Y yo lo que haría es que, como sé que Z es igual al voltaje por la corriente conjugada entre dos, y pues aplico ley de Ohm para despejar la impedancia del voltaje o de la Ok, corriente. dictámelo, ¿cómo lo haríamos entonces? Y, vamos a ver. O sea, transformaría el voltaje, por ejemplo, aplicando ley de Ohm. Entonces sería, en vez de decir S, o sea, que es la corriente que ya tengo, Ujú, igualado a la resistencia sería la resistencia ujú. por la corriente conjugada entre dos, ¿no? Multiplicado por la corriente conjugada, Ah, esto sube. de eso sube. Ok, esto sube, pero sube total. Ajá. Y esta es I total. ¿Sí? Y, Esto, por esto es la que se corriente. ve. Ajá. No, Sí, SA. sí, esa sí, sí, es la que tengo, ¿no? Por la Ujú. corriente conjugada y dividido entre dos, ¿no? Por la corriente conjugada, pero es que aquí la corriente es distinta, no es la misma corriente. Porque esta sería corriente conjugada A y esta es la Mm, corriente total. ¿Viste? ok, ok. Hay que Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, yo creo que lo más fácil es determinar la corriente 1, porque ya con la corriente 1 y la corriente 2 que ya tengo, la sumo y nada más hago ley de Ohm para sacar la impedancia. ¿Cómo saco la 1? Corriente 1 o corriente A. SA es igual a V por I conjugado entre 2. SA es igual a V por I conjugado, ¿cuál I? Y A, entre 2, ajá. Desde espejo, supongo yo, es lo De... que... Ay, esto, Sí, sí. esto es conjugado, ¿verdad? Entonces de I A conjugada es igual a SA por 2 entre V.
Es decir, SA la tenemos ahí arriba, pero la podemos pasar. Es esto de acá. SA por 2. Entre V, que es 24, con ángulo de 30. ¿Ok? ¿Cuánto les daría? Pero eso sí va conjugado, ¿verdad? Después nada más le cambiamos el signo. Al ángulo. ¿Cuánto da, chicos? A mí me dio 0,96, ángulo de 6,87. Ok, entonces quiere decir, por lo tanto, IA es igual a amperios. Es igual a 0,96 con ángulo de menos 6,87, ¿de acuerdo? Y total, o I, que es igual a IA más IB, ya la tenemos ahí arriba. Se la voy a poner para acelerar un poquitito acá. La I total es 1.5, 22 con ángulo de, ahí la corroboran por favor, menos 9, menos 9,9 amperios. Ok, entonces dado eso, ya podemos sacar Z total. Es igual a la tensión entre la corriente. Tensión entre la corriente. Esto es igual entonces a 24 con ángulo de 30 voltios entre la corriente total, que es 1.522 con ángulo de menos 9,9 amperes. Eso es relación voltio-ampere nos da ohms. 24 entre 1.5 es un poquito menos que eso, es como 15.7 me dio a mí. Ahí por favor me ayudan con esos. 15.7 y 30 menos 9,9 da ángulo de 39,9. Sí, Creo señor. que eran, Por ahí. ¿Está bien? yo A mí me creo da que es 15.8, más bien. Bueno, 15.8, ok. Ahí. Okay. Ok. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de este ejercicio? Viendo los resultados. Vean este. Y vean este. ¿En qué se parecen? En el desfase. Compartan En el el ángulo. desfase. Entonces, aquí comprobamos lo que acabamos de hacer aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo logran ver, ¿verdad? Sacamos la Z total y la S total. La Z total tiene el mismo ángulo que la Z total. ¿Estamos?
Bueno, chicos, no queda mucho tiempo. Voy a hacer la introducción de lo que es el factor de potencia y la próxima clase lo terminamos. Bueno, factor de potencia, voy a poner por acá el titulito. Por favor, me dejan saber si algo no queda claro, chicos. O sea, por curiosidad, ¿la energía siempre se conserva o era algún caso en que no sucede eso? Bueno, ve que siempre se conserva matemáticamente. Lo que pasa es que en la realidad hay mucha que se desperdicia en forma de calor. ¿Ok? Entonces no retorna toda la fuente. Ok, gracias. ¿Mm? El factor de potencia 2.5. Ok, chicos, ¿qué pasa? También, esto es un análisis en estado estable, ¿verdad? En estado estable, como todo lo que hemos visto hasta el momento, nosotros sabemos que P, es decir, potencia activa es V sub M por I sub M entre 2, visto con valores pico, ¿verdad? Por el coseno de teta, que puede ser coseno de teta si queremos, ¿verdad? Puede ser, y recuerden que coseno de teta es lo mismo que teta sub V menos teta sub I. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿verdad? Esto de acá es potencia promedio. ¿Ok? Y por acá, en el mismo estado estable, y si visualizamos la potencia aparente, que es la magnitud de la potencia compleja, esta es igual a V sub M por I sub M entre 2. ¿Sí? ¿Qué logramos ver? La potencia aparente está contemplada o empotrada en la potencia promedio. Ahí está metida. ¿Sí? Entonces, esa relación, la relación P con S, genera al factor de potencia. Que el factor de potencia entonces sería dicha relación. Yo puedo decir que P dividido entre la potencia aparente va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué pasa si yo agarro esos dos y los divido? ¿Qué me queda? El coseno del ángulo. Coseno de teta sub V menos teta sub I, que no es ni más ni menos que coseno de teta. A esto se le llama FP, o factor de potencia. En inglés, power factory. Perdón, power factor. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me determina al FP. Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Okay? Nosotros habíamos hablado de que el ángulo del factor de potencia, que es este, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Uy, se me acabó el cuaderno. El ángulo ¿qué característica tiene?
Bueno, lo que podemos resaltar es que es función par. ¿Y qué habíamos dicho de eso? Que da el mismo resultado evaluado en más y en menos. Da el mismo resultado si es menos o es más, ¿verdad? Otras palabras aquí, así de simple, f de x es igual a f de menos x, el coseno de teta es igual al coseno de menos teta. ¿Ok? Entonces, y por lo tanto, fp es igual al coseno de phi de v menos teta de i, o teta sub i, perdón, que es igual al coseno de teta sub i menos teta sub v. Y esto es muy, muy importante, porque además de que da igual, nos genera un problema. El problema que nos genera es el siguiente. ¿Cómo sé yo si es debido a que la corriente adelanta la tensión o que la tensión adelanta la corriente? ¿Cómo podría yo saberlo? Eso no tiene una solución matemática, ¿verdad? Porque matemáticamente dan iguales. Por lo tanto, el factor de potencia siempre requiere de una etiqueta que lo identifique. ¿Ok? Vamos a requerir de una etiqueta que identifique el factor de potencia, por lo tanto, entonces no puede ser así como simplemente así, matemáticamente lo mismo, no, porque en algún caso la corriente adelantará a la tensión y en otros casos la tensión adelantará a la corriente y necesitamos saber esto. ¿Por qué? Porque depende si es una bobina o es un capacitor, ¿de acuerdo? Vamos a decir entonces que el FP, ya para cerrar, me olvida que tengo esa cosa. El FP adelantado, existe el FP adelantado, esa es la etiqueta, y el FP atrasado. ¿Sí? Esto es simple. Cuando es adelantado, el ángulo del factor de potencia, teta sub i menos teta sub i, teta sub i menos teta sub i es menor a 0. Cuando es atrasado, teta sub v menos teta sub i es mayor a 0. ¿Ok? Cuando esto pasa, como recordaremos, nos referimos a una bobina. Cuando la tensión adelanta la corriente, estamos hablando de una bobina, una reactancia inductiva. Y si es una reactancia inductiva, entonces la tensión adelanta a la corriente, ¿verdad? 90 grados. Y si es al contrario, estamos hablando de una reactancia capacitiva donde la corriente adelanta la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Bueno, chicos, ya no les voy a robar más de su tiempo porque ya son pasaditas las 11:20. Les agradezco muchísimo por la clase y al compañero que con muy buena intención nos grabó la clase. No, creo que no la voy a ocupar, guardármelo por ahí, a ver si a la hora de convertir el archivo no lo logra, pero no me falló en toda la clase. Pareciera que sí se arregló el problema. Entonces, Ok, sí, profe, yo lo guardo. bueno, muchísimas gracias. Pura vida, nos vemos.
Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Sí.